Siento, por favor. Y bueno, yo creo que antes de que empecemos con la palabra, necesito que muy honestamente levanten su mano quien hizo el ejercicio de la tarea que les encargué sobre las genealogías de Génesis. 2, 3. ¿Y todos los demás? ¿Qué pasó? Yo creo que nadie quería irse de viaje. Yo creo que nadie quería irse de viaje. Supieron lo de la huelga. Supieron lo de la huelga y dijeron que no. Bueno, pues yo creo que es digno de honrarse. Yo le quiero dar las gracias a quienes sí lo hicieron. Gracias, Betty. Y quiero felicitar a Martín y a Sidumi porque no solamente lo hicieron, sino que estaban ahí, por mientras lo hacían, me estaban platicando y me estaban compartiendo, y luego primero lo hicieron en papel y estaban más emocionados que nunca, y después lo hicieron ya en limpio como quedamos. Y ¿por qué no pasan y nos platican qué es lo que descubrieron en su búsqueda de qué es lo que pasaba en las genealogías de... Pásenle los dos, Ángeles, porque lo hicieron juntos, esa es otra de las grandes ventajas. Yo soy como Lolita y ya les he dicho, muchas noticias en pocas palabras. Pues sí, estuvo muy emocionante todo. Empezamos a investigar, a ver, y dije yo, ¿por qué no lo había visto si ya había leído esto muchas veces y no me cabía, ¿verdad? Y yo seguía leyendo así como que más adelante de donde ya me había pasado, porque quería encontrar así precisamente, pues exactamente que murió y que decía ahí que murió y lo que pasó, ¿verdad? Pero acá mi marido, que gracias a Dios es más inteligente, me abrió los ojos. No, de hecho, bueno, pues como buen ingeniero en sistemas, pues ahí me puse a buscar, además de lo que, como dice ella, ya habíamos leído la Biblia, ya habíamos pasado por esa parte y no lo habíamos visto muy claro. De hecho, no sé si ustedes también vieron la película que salió hace unos años de lo que era el Arca de Noé, también ahí sale muy claro, pero no lo teníamos. Entonces yo me puse a buscar en internet y ahí encontré más o menos lo que nos había pedido René, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Cómo habían llegado hasta ese punto cuando murió Matusalén? Entonces le dije a Sidumi, ella me decía, es que yo ando en números, en Levíticos, y ahí vienen muchas fechas, muchas cosas. Digo, pero no, pues esto va más atrás desde el Génesis, entonces vamos a verlo paso a paso. Y ahí fue donde empezamos a sacar las cuentas, ¿no? ¿Qué pasó desde el año 0 hasta cuando nacen los hijos de Adán? Y vamos viendo la genealogía, cómo llegan hasta el punto de Noé, y cómo dice que en el año que murió Matusalén fue en el año que sucedió el diluvio. Y eso, pues lo que hicimos nosotros fue irlo poniendo en una tablita, como lo pidió René, los años como iban sucediendo, cuando nacía un hijo, cuando nacía el nieto, el bisnieto, cómo llegaron hasta Noé y cómo llegaron al año 1656, que es según todos los años y las edades que tenían los papás, los abuelos cuando iban naciendo los hijos, para llegar a ese año cuando Noé tenía 600 años, que es cuando sucede el diluvio y que es el mismo año donde muere Matusalén. Contando en los años de nosotros, empezando en el año 0, pues llega al año 1656. La verdad es que tengo que decir que también fue Sidumi la que empezó con el tema, que digo, no vamos a hacer la tarea. Yo le decía, sí la vamos a hacer mañana pasado. Pero ya cuando ella empezó y lo empezamos a ver, la verdad es que no pudimos dejarlo a la mitad y hasta que lo terminamos. De hecho, cuando yo terminé lo que ella había hecho ya en papel y yo lo pasé a Excel, pues ya era muy noche, ¿no? Entonces yo por eso no se lo mandé a René, se lo mandé a Sidumi, que ya estaba acostada, y me dice en la mañana, ¿se lo mandaste a René? Le digo, no. Y ella así como, nos van a ganar, ¿no? Porque no lo mandaste a tiempo. Pero pues la actividad, más que nada, fue algo que yo muchas veces también cuando estoy leyendo la Biblia encuentro esos puntos, ¿no? Cuando me transporto a esos momentos y digo, ¿cómo hace miles de años pasaban cosas que ahorita nos siguen pasando, ¿no? Y cómo ahora viendo esto, de pronto nos vamos con que dice, nació el hijo de tal persona y nació en tal año, y así como que de pronto se vuelve aburrido si solamente estamos viendo los números, pero cuando llegamos a ver por qué sucedieron esas cosas y todo lo que tuvo que suceder para llegar incluso pues hasta Jesús, pues vemos que, como decía René, que Dios es el Dios de las matemáticas, ¿no? Que todo lo que sucedió también estaba planeado de esa manera.
Amén. Sí, estuvo muy emocionante la experiencia. Más tarea. Pues que nada, un aplauso para déselo fuerte, por favor, porque realmente yo sí me emociono, créanme que yo sí me emociono cuando veo que sí me hacen caso. No, cuando veo eso, parece bobo, pero realmente tiene mucho sentido. Porque cuando le ponemos atención a la Biblia y cuando le ponemos atención a Dios, vamos a descubrir la respuesta a cada una de esas cosas que normalmente nos hacemos y que no tenemos así como que claro cómo hacer. Y hay veces que es algo así. También Vanessa fue la primera que lo resolvió, pero también después me dijo, la verdad es que me brinqué algunos pasos, y porque creo que el mismo domingo ya lo habías hecho, ¿verdad? ¿No? Ella llegó a su casa porque no se quiso quedar con las ganas, pero los primeros que hicieron el ejercicio completo, y los quiero felicitar, fueron Sidumi y Martín, o Martín y Sidumi, ¿no? Pues bueno, el día de hoy les quiero compartir una palabra. Como tuvimos Santa Cena, tenemos que ser un poquito más breves, pero creo que le voy a confesar algo. Es así como ahorita oraba Martín. Yo siempre confío en que el Señor nos está hablando las cosas que están pasando en su corazón. Esta semana, como lo platicamos y como lo decía ahorita Betty, fue una semana compleja. Para muchos de nosotros hemos estado orando por los sobrinos de las Trujillo, hemos estado orando por la situación de mi trabajo. Les puedo decir que me llamaba mucho la atención, porque por un lado hay una certeza en mi corazón de que no va a pasar nada en mi trabajo, pero la presión es mucha. El estar sentado en un salón en donde estamos esperando una respuesta, en donde la vida de más de 1000 familias está en juego, es mucha presión. Y llega un momento en el que literalmente quisiéramos salir corriendo, ¿no? Además de que pues somos muchos los que estamos trabajando para que las cosas salgan bien. Y le decía yo al Señor, Señor, está bien, yo estoy confiado que no va a pasar nada, o que si pasa no va a tener mayor impacto. Eso hay paz en mi corazón. Pero llega un momento en el que le dices a Dios, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué más aparte de creer? ¿Qué más aparte de simplemente estar aquí y confiar puedo hacer? Para que tu favor no solamente suceda, sino para que se acelere, para que se engrandezca, para que pase en otra dimensión. Y me decía el Señor, necesitas terminar de morir a tu pecado. Y le decía, Señor, si lo hago con todo mi corazón. Y llegó un momento en donde tuve que sentarme y confesarle a Dios, Señor, no sé cómo morir al pecado. Hay muchas cosas que he dejado de hacer porque tú las has puesto. Les decía el ejemplo, un día el Señor, estaba yo en casa, estaba yo sentado y yo compraba en ese entonces, estoy hablando del año 2001, 2002, yo compraba las cajas de paquetes de cigarros. Se compraba de esas cajas que traían 200 cajetillas de cigarros para que me duraran. Y tenía en casa solamente una cajetilla con un cigarro solamente. Y decía, no me lo quiero fumar porque voy a tener que levantarme a comprar más cigarros. Y entonces viene una voz y dice, Señor, ¿por qué no lo dejas? Y le dije, porque no puedo. Y después sinceré mi corazón y dije, la verdad es que no quiero. Lo disfruto mucho. Me dijo, pero sí sabes que me ofende. Y le dije, sí sé que te ofende. Me dice, si yo te digo que lo dejes. Y le dije, pues lo dejo. Pero lo voy a dejar porque tú dijiste, no porque yo pueda ni porque yo quiera. Y me dijo, déjalo. Y me dijo, y toma ese cigarro que está ahí en la cajetilla, ponlo en la mesa de tu sala y déjalo por señal. Ese día, ese era el 5 de enero del 2002, ese día dejé de fumar. Y hasta el día de hoy, un montón de años después, nunca he vuelto a tocar un cigarro físicamente, gloria a Dios. ¿Fue fácil? No tengo idea porque no lo hice yo. No fue fácil y no fue difícil, simplemente lo dejé. No es algo que pase, es algo que Dios hace. Y ese día morí a fumar. Pero morí a fumar porque era parte de algo que es parte de la voluntad de Dios. Y no es que el cigarro fuera malo, y no es que me hiciera daño, sino que la voz de Dios era tan importante y me había llegado de tal manera que ni siquiera pude evitar pensarlo. Simplemente lo hice porque entendí que era natural en el reino de los cielos, que tenía yo que dejar de matarme interiormente por medio de la nicotina y todos los químicos que traen los cigarros.
pero era tan importante para Dios que se convirtió en esencial para mí. Hay pecados en nuestra vida que están simplemente ahí, no tienen una razón de ser, simplemente están ahí y siempre han estado ahí. Unos son malos hábitos, otro es la manera en la que hablamos, otro es la manera en la que reaccionamos ante ciertas situaciones, otro es la manera en la que pensamos todo el tiempo. Hay personas que son cristianas por fuera, pero por dentro todo el tiempo están pensando mal de los demás. O como les decía, hay de esos cristianos que son más hijos del diablo que de Dios porque encuentran al diablo en todas partes. No, hermano, esto es pecado y esto es pecado. Y entonces aquí las ve usted a Dios porque no me está viendo el pecado. Pero creo que deberíamos entender las dos dimensiones del pecado. ¿Alguien me puede recordar cuál es el concepto del pecado de acuerdo a la Biblia? Lo platicamos hace como 2 semanas, ¿se acuerdan? ¿Nadie? ¿No? ¿Desobedecer a Dios? Sí, pero ¿de dónde viene esa desobediencia? El pecado viene de nuestra independencia de Dios. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas sin Dios, cada vez que hacemos algo sin Dios, cada vez que nosotros pensamos por nuestra cuenta, cada vez que nosotros tratamos de darle una interpretación a la Biblia, eso es pecado. Eso es lo que le pasó a Adán cuando Adán decidió comer de la manzana para salvar a Eva sin consultar a Dios. Ese fue su pecado. El pecado de Eva fue hacer amigos más allá del único amigo que Dios le había dado. ¿Cuál era el único amigo que tenía Eva? Adán. Y de repente anduvo y literalmente le fue infiel y tuvo otro amigo. Y este otro amigo no solamente le llevó a morir, sino le llevó a serle infiel a Adán. La otra dimensión del pecado, y se lo voy a leer porque lo puse de esta manera, el pecado no es otra cosa que la manifestación externa de lo que hay en nuestros corazones. Otra vez, el pecado no es otra cosa más que la manifestación externa de lo que hay en nuestros corazones. Y uno de los mejores ejemplos para esto es cuando hablamos con maldición. No sé si a usted le pase, yo lo entiendo muy bien, ¿sí? Hay cosas que no se pueden expresar de otra manera más que con una maldición. ¿Verdad, mamás? ¿No? Pero pues eso es lo que hay en nuestro corazón, por eso no encontramos otra manera de cómo expresarlo. El pecado es la manifestación de lo que hay dentro de nosotros, porque el que no se note o el que no lo hagamos abiertamente no quiere decir que no esté ahí, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez, hace muchos años, aprendí a maldecir en cristiano, ¿no? Decía a la gente cuando se me atravesaba en la calle, ¡que Dios te bendiga! Porque tú sí lo necesitas, ¿no? Y pensaba que de esa manera lo resolvía. Tengo otro amigo que un día le cambió la palabra a lo que decía. Entonces un día le decía a todo el mundo, ¿qué onda, cartón? Y yo le decía, pues el que le cambies el nombre o la palabra no quiere decir que el trasfondo cambie, ¿no? No quiere decir que cambie, porque sigue estando arraigado en tu corazón. Si cambia, a lo mejor es la manifestación externa de lo que el mundo ve, pero realmente sigues manifestándolo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo muero el pecado? Porque todos llegamos a un punto en donde estamos tan conscientes de nuestro pecado y le decimos, Señor, pues sí, aquí está, pero no sé qué hacer. Y siento que si muero el pecado me voy a morir yo, porque este pecado está tan arraigado en mí que si lo dejo de hacer, me muero. Y entonces en ese momento el morir al pecado se convierte en un sacrificio, se convierte en un verdadero sacrificio, porque no sabemos cómo vivir si no es de esa manera. Y hay veces que es el mero hecho de contar mentiras. Hay veces que no es otra cosa más que el poner buena cara a esa persona que nos cae ridículamente mal. No hay veces que nada más es el ser hipócritas y siempre ser amable, aun cuando no lo quisimos ser. Hay veces que simplemente no nos aguantamos y damos rienda suelta a todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Yo me puse a pensar en esto, ¿sí? Fíjense nada más, acompáñenme a Romanos 6:11.
¿Sí? Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí, por favor. Ya estás ahí. Romanos 6, 11. ¿Sí? Dice, así también ustedes, fíjense nada más dice, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y se oye así muy padre que dice uno, bueno, pues deberían de, ¿no?, considerarse muertos. Quiere decir, es como cuando le dejamos de hablar a alguien. Para ti yo estoy muerto, ni me hables, ¿no? Lo peor del asunto es que cuando hacemos eso es todo lo contrario, porque a ese que está muerto para nosotros, aquí lo traemos, ¿no? Dice, ¿cómo nos vamos a considerar muertos? Fíjense nada más, váyase unos versículos antes, por favor, Romanos 6, 6. ¿Ya están ahí? Sí. Dice, ahora sí, fíjense qué diferente, hace rato decía deberían, ahora dice sabemos. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿qué dice? Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. Ahora, fíjense nada más, qué interesante está esto, porque por eso es importante que entendamos la Biblia, y eso es muy importante que no nada más leamos la Biblia, sino que leamos libros históricos que hablan de los hechos alrededor de aquel tiempo. ¿Cuál es la crucifixión más famosa que existe? ¿La de quién? La de Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Lo agarraron, lo prendieron y lo colgaron en una cruz? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo azotaron? ¿Qué más? ¿Lo hicieron cargar la cruz? ¿Qué más? Lo humillaron, muchas gracias. ¿Qué más? Lo insultaron y les falta uno muy importante. No, todavía antes. Lo ignoraron, es la conjunción de todo eso. Lo desnudaron. ¿Saben por qué hacían todo esto? ¿Alguien entiende por qué se hacía todo esto? ¿Era así como que hobby? ¿O por qué lo hacían? Una humillación. Aparte, también tiene una razón física. David, ¿tú haces ejercicio? No, ok. Para mi esposa sí. Bueno, entonces sí cuenta, ¿no? Es que como son uno solo, entonces ella hace el ejercicio y él se pone fuerte, ¿no? Pero fíjese nada más, pásale David, ven acá. Sí está fuerte. Sí está fuerte, aunque sea de olor, pero sí está fuerte. Fíjense nada más, levanta tus manos como si te fueran a crucificar, ¿no? Doctor, pásale para acá, por favor, ¿no? Fíjese, aquí le vamos a poner un clavo al David. ¿Te va a doler? Ya me está doliendo. ¿Okay? Bueno, Otro acá. Póngale otro, pero póngale presión, doctor. Póngale presión. Y te vamos a poner unos en los pies. Ajá. ¿Te va a doler? Sí. ¿Vas a llorar como niño? Sí. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar en morirte? No, pues no sé. ¿Cuánto tiempo crees que aguantarías colgado en una cruz así como estás? No sé, unas 3 horas. ¿Unas 3 horas? O no sé. ¿A quién le ha tocado traer una de esas heridas que le duran meses porque no cierra y porque no cierra y porque no cierra? Si yo te cuelgo en una cruz, así en tu condición física como estás, puedes durar 15 días. No pasa nada. Le dolerán las manos, le dolerán los pies, se le desgarrará. Ahora baja las manos. Ahora golpéalo, doctor. Aquí, pero fuerte. ¿No? Ahora levanta las manos. Ahora jálale. Un poquito más. ¿Sí? Así, pero va a pasar. Lo único que yo necesito hacer para que David se muera, necesito debilitarlo. Para que la cruz nada más sea la exhibición de todo lo que le pasó. Porque si lo cuelgo sano, se va a morir de hambre. Pero nada más. ¿Sí? Pásale, gracias, doctor. No pasa nada cuando crucifican a alguien. Pero si lo agarran a latigazos, dicen que los látigos con los que azotaban a Jesús tenían unos picos que cada vez que le pegaban y le arrancaban un pedazo de sangre, de carne. ¿Sí? ¿Y sabe de qué se moría la gente en la cruz? Asfixiado. Porque llega un momento en el que todo el peso de todo su cuerpo
recaía en sus brazos al grado que todo el esternón se contraían y los pulmones se hacían chiquitos y se llenaban de sangre. Y se asfixiaban. Quiere decir, sin la inmolación, la crucifixión no tenía ningún sentido ni ningún poder. Imagínense nada más. Entonces, fíjense nada más lo que dice aquí. Leíamos en Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Quiere decir que para que pudiera ser crucificado exactamente igual que le pasó a Jesús, primero tenía que ser inmolado. Quiere decir, tiene que llegar un momento en el que le peguemos por un lado y le peguemos por otro lado. Tiene que llegar un momento en el que desnudemos nuestro pecado y que sea exhibido. Piensa esto. Uno puede pecar descaradamente, ¿no? Es como la gente que es infiel, ¿no? Los hombres que son infieles traen a su muchachita y le compran y le hacen. En el momento que los cacha su esposa, ya no se pueden mover. Aunque normalmente se andaban luciendo en la calle y cuando los cachan, ya no se pueden mover. Dice, el pecado tiene que ser desnudado. Tiene que ser azotado. ¿Con qué? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Para que en el momento que podamos llegar a crucificar nuestro pecado, o sea, nuestro pecado tiene que ser debilitado por medio de la palabra, que en el momento que nosotros decidamos dejarlo, simplemente lo crucificamos y se ahoga solito. Pero la bronca es que nomás llegamos y lo crucificamos y entonces el pecado está contando chistes desde la cruz. Porque no tiene poder para morirse. Como si colgáramos a David de aquí y regresamos la semana que entra y va a seguir ahí. A lo mejor con una infección sota en las heridas y con un montón de pus, pero va a seguir ahí. Es más, va a estar hasta de genio, ¿no? Porque no me han venido a ver. De repente David va a hacer una vida en la cruz. Porque somos pero adaptables a nuestro entorno. De repente aprendemos a vivir de acuerdo a nuestro pecado. Aquí estamos. Pero si previamente a crucificarlo lo desnudamos, lo exhibimos, lo golpeamos, lo laceramos y hacemos que la palabra tenga un efecto en él, el día que digamos, aquí está mi pecado y lo confieso, ¿sí? Ese día va a morir asfixiado, porque va a venir debilitado. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo o no tiene sentido? ¿Sí? Por eso es importante que busquemos, tengo un pecado, pues voy a buscar las palabras relacionadas a ese pecado. Voy a buscar la importancia de una vida en santidad, ¿sí? Porque la otra cosa es, ok, quito un pecado, ¿y qué voy a hacer con el hueco que dejaba? Porque si este pecado era importante para mi vida, entonces ¿con qué lo llevo? Por eso la palabra nos advierte y dice, si un demonio que es expulsado regresa a la casa y la encuentra vacía y barrida, dice la Biblia, entonces este regresará con 7 más. El problema es que tenemos nuestra mente tan enfocada en el pecado que no tenemos espacio en nuestra mente ni en nuestro corazón para la vida en santidad, ¿no? Es como ustedes, como las damas, aquí no se usa tanto, pero en el norte se usa más. Las señoras saben que nada más tienen un closet por persona. Entonces, ¿qué pasa? Llega la primavera y guardan toda la ropa de invierno porque nada más tienen una. Y saben que no pueden sacar nada a menos que hayan guardado lo otro. El problema es que nosotros nomás queremos sacar el pecado, pero no tenemos nada con qué sustituir. Yo me acuerdo mucho cuando algún día pensé en dejar de fumar, yo decía, no puedo dejar de fumar porque luego ¿qué voy a hacer con mis dedos? Imagínense, me fumaba yo 30 cigarros al día. Y dije, ¿qué hago con mis dedos después? ¿No? ¿Y sabes qué empecé a hacer el día que dejé de fumar? Empecé a escribir devocionales. Mis dedos se mantienen ocupados en otras cosas. Pero muchas veces tenemos que perseguir una vida de santidad, tenemos que perseguir una vida de poder, tenemos que perseguir una vida de santidad y tener un plan, porque va a decir, en el momento que esto deje de ocupar mi corazón, ¿qué voy a hacer? Por eso dice Craig Groeschel muy atinadamente, el que falla en planear, planea fallar. O como dice Proverbios 29:18,
El pueblo que no tiene una visión, camina errante. ¿Qué voy a hacer el día que deje de pecar? ¿Qué voy a hacer el día que deje de contar mentiras? ¿Qué voy a hacer el día que deje de quejarme? Porque si no, vamos a estar, como lo platicamos ahorita, como el exalcohólico de Alcohólicos Anónimos, hablando del pasado. Y lo único interesante en nuestra vida va a ser el pasado que hubo y no las gracias que Dios esté poniendo en nosotros. Por eso es importante, y se me los digo continuamente, los testimonios de las cosas que hay en nuestra vida son perecederos, porque no podemos voltear para atrás. Porque en el momento que volteamos para atrás nos va a pasar como a la mujer de Lot, nos vamos a quedar paralizados. Nadie puede caminar para adelante volteando para atrás. Tenemos que tener una visión de con qué vamos a sustituir. Fíjense, por eso dice, acompáñame por favor a Efesios 4:24. ¿Sí? Efesios 4:24. ¿Sí? ¿Ya están ahí? ¿No? 9:42 para los que traen sus Biblias anaranjadas y verdes. ¿Están ahí? ¿Ya? Ok, dice Efesios 4:24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjense nada más, una de las cosas que a mí me encanta, yo me acuerdo cada vez que así como que medio se me baja la pila en mi ritmo de vida cristiana, lo único que me pongo a hacer es busco las características de Dios. Una de las que más me gusta: Dios es celoso. Me encanta. Y le digo, Señor, un día quiero tener celo por las cosas tuyas, así como tú tienes celos por mí. Un día quiero, Señor, que en mi corazón no quepa las ideas del mundo, Señor, y tus ideas. Quiero que sean una sola. Quiero que el término secular deje de existir. Señor, quiero dejar de pensar en tantas tonterías y quiero ver una oportunidad de hablar de ti con todas las personas que me encuentren al grado que caiga gordo. Ese es mi anhelo, Señor. Y entonces sigo sin ser celoso o lo suficientemente celoso como yo quisiera o como Dios demandaría de mí. Dice, pónganse la nueva naturaleza. Pero fíjense, nada más dice, creada para ser a la semejanza de Dios. El problema es que si no sé quién es Dios, pues ¿cómo voy a ser como Él? Es que, necesito ser bueno para que Dios me bendiga. No, mi comadre. No, compadre. Necesitas ser como Dios. Así como dice el Salmo 82:6, ustedes son dioses, ¿no? Por eso nuestra boca debe tener la capacidad, ¿sí? La capacidad, ¿sí?, de transformar al mundo por medio de sus palabras. ¿Sí? Ayer se lo decía el Señor. Ayer el Señor me dio un regalo especial. Ayer me fui en carretera y iba yo renegando. Todo el tiempo iba renegando. Porque tuve que rentar un coche. Y andaba yo buscando que me rentaran el coche más chiquito que hubiera. Y hablé a las arrendadoras para ver quién tenía un Smart. Y venía yo renegando. Y me rentaron un coche que para mi gusto era muy grande y no tenía potencia. Y venía renegando. Y cuando llegué de regreso a Guadalajara, me habló un amigo y me dijo, René, ¿te acuerdas que tú me vendiste tu Smart? No este que tenía, sino mi primer Smart. Y me dijo, sí. Pues mi hijo y yo estamos listos para vendértelo. Y el día que tú nos digas, vas a tener una Smart otra vez. Y yo decía, wow. Porque tengo meses orando. Y le había dicho a Dios los imposibles. Necesito un Smart, necesito un carro barato, necesito un carro que no me pueda porque va a estar toda la semana estacionado en Guadalajara. Pero necesito un coche que sea perfecto para todas las cosas que quiero hacer para ti. Y dije, wow, mi boca pudo, porque expresó la naturaleza del corazón de lo que Dios quería hacer. No es que Dios me haya bendecido a mí, Dios usó mi boca y transformó todo un ambiente. Y lo mejor del asunto es que también hasta tengo el dinero para pagarlo. Llegó un dinero, si es puntual, ¿no? Y esas son las cosas que Dios hace, y esas son las cosas que tenemos que entender cuando vivimos esa nueva naturaleza.
La nueva naturaleza no es una naturaleza de imposibles, la nueva naturaleza es una naturaleza de inevitables. De cuando no tenemos que orar para ver si Dios sana a alguien, sino cuando tenemos la capacidad de simplemente hablar la voluntad de Dios y ¡pum! Sucede. ¿Sí? Nuestra manera de pensar determina nuestra conducta externa. Fíjense nada más qué importante es esto, fíjense. Alguien recuérdeme cómo representa a Dios al diablo en la Biblia. Dígalo fuerte. Fíjense nada más, fíjense, esto es bien interesante. Dios representa al diablo como una serpiente y la serpiente conoce perfectamente la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 12:2 dice que no imitemos al mundo y dice que renovemos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Y si nosotros entendemos que si renovamos nuestra manera de pensar, lo primero que va a cambiar es nuestra manera de vivir, nuestra manera externa de comportarnos. ¿Alguien me puede recordar cuál es una de las características de lo que las serpientes hacen cada determinado tiempo? ¡Cambian de piel! ¿Quiere decir que nada más? El diablo, aunque es diablo, no deja de aprender. Y cada determinado tiempo cambia su manera de vivir. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y dóciles como palomas. Porque nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar tiene que cambiar constantemente. Tenemos que tener esa capacidad de cambiar de piel todo el tiempo. Nosotros el problema que tenemos es que estamos pensando, un día era malo y mañana soy bueno. No, no funciona así. La Biblia está diciendo, tenemos que renovarnos constantemente, tenemos que tener esa capacidad de dejar esta manera de vivir y cambiarla por otra. Y después de un tiempo volverla a cambiar y volverla a cambiar y volverla a cambiar. Astutos como serpientes y dóciles como palomas. Porque cuando uno cambia de piel, la gente lo deja de conocer. Cuando tenemos una nueva manera de vivir es wow, ¿no? Es como cuando cambias de coche, hola, no te había visto tan guapo. Pues no, es que cambié de piel. ¿Sí? Antes era Bocho y ahora es Audi, ¿no? De este lado no te había visto, pues no, porque cuando cambiamos de piel, cuando cambiamos de manera de vivir, somos más atractivos, astutos como serpiente. ¿Sí? En serio, Dios no puso la naturaleza, Dios que si no puso al enemigo ahí, dice, si el enemigo tiene la capacidad de renovarse y eso que está vencido, ustedes, ¿por qué no? Y eso es algo que tiene que ser parte de nuestra relación. Astutos como serpiente, dóciles como paloma, sí. Pero Dios nos trajo a arrebatar. Las palomas con la pena no arrebatan nada, pero las serpientes, ¿qué tal? Si no, vamos a vivir nomás con la palomita buena onda que decían aquí el de la oración, ¿no? ¿Qué onda con todo lo demás? ¿Dónde dice esa palabra? Dice, nosotros venimos a arrebatar el reino de los cielos. Y cada vez que arrebato el reino de los cielos, ese día cambia mi vida. Ese día mi vida es mejor. Tenemos que entenderlo. Y ahí es donde la palabra se hace entendida. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿No? Entonces, fíjense nada más, hace rato, cuando empezamos esta predicar, estábamos hablando de cómo dejar de pecar. Y ahora ya estamos en el terreno en cómo estamos haciendo cosas nuevas, de manera que nuestro entendimiento se llene de las cosas de Dios, de manera que el pecado deje de tener espacio, que deje de tener cabida, y de manera que llegue un momento en el que tengamos tantas bendiciones afuera de nuestra puerta, que llegue un momento en el que tenemos que empezar a hacer hueco, tenemos que ahuecar el ala para que la bendición pueda entrar. Pero estamos luchando con el pecado, y ese es el problema. Pero me encanta que luego entendemos las cosas y no las entendemos para lo que debe ser. Cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Entonces, ¿quién puede evitar la muerte? Dios. No, porque Dios dijo que te vas a morir. ¿Por qué la va a evitar? ¿No?
Nadie puede evitar la muerte. Entonces dice, si el pecado, lo único que tenemos que hacer es morir al pecado, porque la fecha de sentencia de nuestro pecado ya fue puesta el día que Jesús se colgó en la cruz. Entonces es nada más como decirle a ese hábito, pues yo sé que no te quieres ir, pero déjame, te doy una porreada. Déjame, te echo un montón a bibliazos. Déjame que la verdad de lo que viene sea tan fuerte que un día te mueras por falta de atención. Déjame que te mueras por falta de atención. Estaría padre, ¿no? ¿Y saben qué va a pasar en ese momento? Pues vamos a dejar de luchar. Vamos a dejar de estar batallando con las mismas tonterías de siempre, porque el problema que tenemos es que nuestro pecado es tan importante que vivimos con un pecado reiterativo constantemente. ¿Sí? Porque tiene toda nuestra atención y porque no tenemos un plan para lo que sigue. ¿Sí? Ahora sí, acompáñame de regreso. No es de regreso. Ahora vamos a Efesios 6. ¿No? Aquí está. Aquí vamos ahí enganches, ahí póngale un separadorcito. Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Ya. ¿Sí? Fíjense nada más. Todavía le falta, a ver, Martín, ¿qué página es para que Vanessa llegue? 943. ¿Sí? Efesios 6, 10 dice, una palabra final. Sean fuertes, ¿pero en quién? En el Señor y en su gran poder. Pero fíjense nada más aquí, me gusta la connotación que sigue, dice, pónganse la armadura de Dios. ¿Eso dice? Mentira. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Luego dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y fíjense nada más, me gusta la connotación, dice, pónganse toda la armadura, porque la lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Pero fíjense nada más, dice, en el 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas. A ver, los voy a tener aquí, volteenme a ver todos a mí. Díganme una pieza de la armadura de Dios. Espada. ¿Cuál espada? ¿No es cierto? ¿La Biblia? ¿No? Entonces, ¿cómo se lo van a poner si no saben cuál es? Pues ahí van a estar adivinando. ¿Y saben qué va a pasar cuando estén adivinando? Van a regresar a pecar porque están pensando sin Dios, compadres. ¿Cuál cinturón? Lo están leyendo, pues qué chiste tiene. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Sí? Vánganse. 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. ¿Cuándo? En el tiempo del mal. Pero dice, nada más póngansela cuando haya batallas o cada cuándo. Pues siempre, ¿sí? Así después de la batalla todavía seguirían de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Sí? Piense esto. ¿Quién puede caminar bien sin el cinturón de la verdad puesto? Porque si no trae el cinturón de la verdad puesto, ¿qué va a pasar? Se le caen los pantalones. Entonces, ¿quién anda así? Caminando mal, ¿no? Y luego dice, la coraza de la justicia de Dios. ¿Qué es la coraza? Como el caparazón. Es el caparazón, ¿el que cubre qué? El corazón. Dice, cúbranse con el cumplimiento de la palabra, para que no los hieran y para que no anden con sentimientos de niña berrinchuda. ¡Ay, que me rompió el corazón! ¡Ese pastor me rompió el corazón! ¡Ay, que me rompió! No, pues no. Y luego dice, pónganse el calzado. Pónganse como calzado la paz. Caminen en la paz. Caminen entendiendo que a donde vayan no pueden escapar de la cobertura de Dios, como Jonás. No importaba que Jonás iba caminando en la dirección contraria de lo que Dios le pidió, él caminaba con paz porque sabía que no había lugar a donde fuera que pudiera escapar
de la voluntad de Dios. Y que Dios no lo iba a dejar equivocarse, y esa es la cosa más importante. Porque luego llegan, ay pastor, es que me alejé de Dios. Ese payaso, lo que pasa es que no entiende usted lo que es la voluntad de Dios y no conoce usted el calzado de la paz. No importa dónde vayamos, Dios nos va a seguir cuidando. Es importantísimo, ¿no? Dice que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten, ¿qué? El escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Sí? El escudo de la fe. ¿Sabes qué? Te vamos a embargar, dice la palabra. En todos los salmos dice 14 veces que no seré humillado. A ver, cómete esa. Dice la palabra que no seré humillado. Pero es que te vamos a embargar. Pues dice la Biblia que no seré humillado. Y quiere decir que aún donde pasen cosas que parecen malas, el Señor se va a exaltar a sí mismo. ¿Y sabes qué? Ay, nomás, yo soy su hijo. A ver, hazme algo. ¿Sí? Siguiente. Para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Sí? Póngase. ¿Como casco qué? Póngase la salvación como casco. Póngase la salvación como casco. ¿Sabes qué? Me podré haber equivocado todo lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Sí la regué. ¿Sabes qué? Me cachaste pecando. Pero la culpa no entra. Porque todo mi pensamiento está puesto en que yo le entregué mi vida a Dios. Y que solamente una cosa tengo segura. Yo me voy a encontrar con Él cara a cara el día que venga de nuevo. Tendré todos los tropiezos que quieras. ¿Sí? Pero nada me va a quitar la salvación. Porque mi vida es de Él. Con todo y los errores, con todo y los pecados deliberados que cometo, no hay nada que me arrebate del amor de Dios. ¿Sí? Y por último, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero entienda esto, y esto es importante, Betty, porque ahorita lo decías, la espada es la palabra. No, acuérdese que la palabra sin el Espíritu, lo único que puede hacer es matar. El Espíritu es cuando sacamos la espada y en vez de hacer daño, damos vida. ¿Sí? Damos vida. Y damos vida. Y cada vez que en vez de defendernos del mal, provocamos vida. Y eso es bien importante, y por eso esa viene hasta el último. Porque si no estamos ceñidos con el cinturón, si no traemos los pantalones bien puestos, ¿sí? Si no estamos protegidos en nuestro corazón, si no caminamos con la certeza de que nuestra vida está en las manos de Dios, y si no tenemos un escudo y un casco que nos protejan, que están ceñidos en la verdad de Dios, no vamos a poder dar la vida a nadie, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Entonces tenemos que estar seguros de que pase lo que pase a nuestro alrededor, nada nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Y en el momento que sepamos que nada nos puede afectar, en ese momento podemos empezar a dar de lo que tenemos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. ¿Cómo dejamos de pecar? Se lo aseguro, el pecado no cabe debajo de la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios nos da visión. ¿Sabe para qué sirve el cinturón de la verdad? Para que la verdad de nuestra salvación sea más grande que la verdad de nuestro pecado. ¿Sí? En el momento que yo me ciño de la verdad de Cristo, todo lo que había en mi pasado deja de suceder. Deja de tener validez y deja de tener peso. En el momento que yo tengo ahora sí que el momento que yo tengo una armadura, el día que mi corazón esté verdaderamente protegido, ya no voy a ser una víctima de nadie, voy a ser inofensible. Amén. Nadie puede tocarme, aún con intención. Amén. A mí me impacta que haya personas como, no sé si alguna vez han escuchado a Cy Rogers. Cy Rogers fue un hombre que toda su vida fue homosexual y un día terminó en el ejército de los Estados Unidos y estaba en Pearl Harbor y ahí conoció a Cristo y siguió siendo homosexual. Y un día antes de hacerse su operación transgénero, le dijo a Dios, si tú no quieres por alguna razón que yo me haga esta operación, mándame una señal.
¿Y sabe qué pasó? Al día siguiente el gobierno de los Estados Unidos cerró la clínica donde él se iba a operar. Y ese día encontró la verdad. Y el día de hoy, este cuate anda por el mundo ayudando a familias y a personas a encontrar a Cristo. Y él exhibe sus propias fotos vestido de mujer y él exhibe todo lo que había en él porque no hay manera de que nadie lo ofenda. Porque la verdad de su hoy es más importante y tiene más peso que la realidad de su ayer. Por eso tenemos que tener una coraza de justicia. El cumplimiento de la palabra de Dios es más importante que lo que tú puedas opinar, ver o decir de mí. Eso es primordial. Eso es lo que nos importa. Y cuando nos vistamos de esa armadura de Dios, cuando caminemos con la paz de saber que no importa que el día de hoy iba en la dirección completamente contraria a lo que Dios quería, ese día vamos a poder ser transformados y vamos a dejar de pecar. Porque ya no estamos pensando en el pecado, sino estamos pensando en todo lo que Dios sí puede, sí quiere y sí dijo que íbamos a hacer. Amén. ¿Cómo vamos a morir al pecado? Teniendo vida en nosotros, dejando que la vida de Dios florezca en nosotros y que cada uno de estos elementos, y esto es bien importante, esto necesito que verdaderamente lo memoricen, que cada uno de los elementos de la armadura de Dios venga con ustedes todos los días y que no les vuelva a pasar que alguien les pregunta cuáles son los elementos de la armadura de Dios. No pueden ustedes dejarlo porque entonces quiere decir que no lo están practicando. Quiere decir que no lo están practicando. ¿Ok? Pónganse de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres el único que es capaz de dar vida por medio de la muerte, Señor. Hoy nos hablaste, Señor, de nueva manera del hecho de que tenemos que morir a nuestro pecado, Señor. Pero el morir a nuestro pecado no es luchar con él, tampoco es agarrarnos a golpes con él, Señor. Sino el morir al pecado tiene que ver, Señor, con el hecho de que tenemos que tener vida por medio de ti, Señor. Y como dice tu palabra, vida en abundancia. Padre, te pedimos que cada una de las verdades que nos revelaste el día de hoy, Señor, se haga tan verdadera en nosotros, Señor, que no podamos dejar de caminar, Señor, ceñidos por el cinturón de la verdad, Señor, envueltos, Señor, en la coraza de justicia, Señor, calzados con la paz de tu evangelio, Señor, verdaderamente, Señor, cubiertos, Señor, con tu casco de salvación, Señor, y usando tu espada, Señor, para provocar vida en otros, Señor, para que nunca, Señor, ninguna persona se sienta juzgada por nosotros, sino al contrario, Señor, reconfortada, Señor, porque de la vida que tenemos en ti, Señor, es de la vida que compartimos a los demás. En nombre de Jesús, Señor, nos declaramos dispuestos a morir al pecado, Señor, porque sabemos, Señor, que eso no nos acerca a ningún otro lado más que a vivir abundantemente contigo. Padre, en el nombre de Jesús, permítanos vivir en abundancia, Señor, para que siempre, Señor, Señor, sea tu verdad la que permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.